Hola, hola, mis hermosas amigas. Bienvenidas acá de nuevo a nuestro espacio Vivamos con Emuná. Como siempre, deseándole todo lo bueno y todo lo mejor, que puedan escuchar buenas noticias y que ese milagro que estén esperando pueda llegar. Preciosas amigas, como siempre, compartiendo feliz, alegre, porque cada vez que estudio algo, que viene luz a mi vida, yo digo, necesito compartirlo. Porque compartir en una es dar vida y quiero vivir largos y buenos años. Así que, mis preciosas amigas, estudiando con el rabino Amram Anihar, de pronto algunas no lo conocen, pero es un gran rabino de este tiempo, muy joven, por cierto. Pero él explica en esta oportunidad, el pueblo judío tiene 13 principios fundamentales que inclusive debemos repetirlos a diario, porque son como el fundamento, son como la base que nos sostiene o que sostiene nuestras creencias, que nos sostiene como judíos. Pero esto no quiere decir que otra persona que no sea judía no lo pueda aplicar también en su vida. Y cuando yo escucho el estudio, ¡plin!, se me prende un bombillito y de una vez comienzo a conectarlo con la emuná. Creo que es un concepto que vamos a aprender, está íntimamente ligado con la emuná. Creo que es la base fundamental de la emuná y viene de aquí. Este principio lo dice un gran rabino de otra época, Maimónides, lo escribió. Y él dice, el primer principio que debemos nosotros de creer es que Dios existe y controla todo lo que existe. Las palabras en hebreo utilizadas son que Él es Matsui u Masguía. Él es Matsui, Él existe, Él está presente hoy en día y Él además es Masguía, que se refiere a que es vigilante, a que cuida, a que conduce, a que vigila, a que supervisa, más guía. Dos palabras que me gustaría que agregaras a tu vocabulario, que son Matsui, Él existe, Él está presente hoy en día, y más guía, que Él cuida, vigila, protege nuestras vidas. Entonces, número uno, necesitamos saber que existe un Dios, que Él existe, que Él creó todo este vasto universo. ¿Y por qué le digo no, Lea? Pues por supuesto que lo creemos. No, existe gente que no cree. Hay tres grandes teorías, cuenta el rabino, que existen tres grandes teorías. Que una, que no hay un creador. Hay quienes dicen, no hay ningún creador, hubo un efecto, el Big Bang, hubo una explosión y todo cayó y se creó lo que hay. Segundo, que sí existe, que hay un Dios que sí existe, pero simplemente Él hizo lo que hizo y ¡pam!, se fue y dejó todo esto así, que bueno, arréglenselo a ustedes. Como un constructor que crea un edificio, pero vende cada apartamento y a él no le importa lo que ocurre en los apartamentos. Cada quien no le interesa si el del piso 3 come, si el del piso 5 tiene trabajo. No, nada. Simplemente construir el edificio y vean ustedes cómo lo hacen. Y un tercero, hablando esto de los ateos, que dice que sí, que Él existe, que sí hay un creador, que sí hizo todo, pero que no le importa nada de nuestra vida, que no observa ni sabe lo que estemos haciendo. Muchas veces, preciosas amigas, vivimos de esa manera. Cuando no conocemos la emuná, cuando no internizamos este concepto de la emuná, vivimos como esta tercera persona que dice, sí existe un creador que hizo todo lo que hizo, pero hasta ahí, nosotros no le importamos. Entonces, este principio dice que Él es más guía, que Él es más guía. ¿Qué es eso? Que Él está vigilante todo el tiempo, que Él supervisa nuestra vida, todo el mundo, toda su creación. No es que la dejó a la deriva, sino que constantemente supervisa lo que es. Entonces,
Es importante, el rabino Amram Aniyar nos enseñaba que es importante entender que existe un mundo global y existe un mundo independiente, personal. Existe el mundo global, que podemos decir que es el planeta, la luz, el sol, el universo, los animales, las plantas. Ese es un mundo, es una creación global. Pero él dice que también hay un mundo, lo que llamamos un mundo particular, que es mi mundo, mi cuerpo, mi familia, mi parnasá, mis retos, mi salud, mis problemas, todo esto, etcétera, existe. Entonces, en ese pequeño mundo, ¿quién lo hizo? El creador, Hashem. ¿Quién lo supervisa? Él también. No podemos pensar, preciosas amigas, porque si ocurre, no lo decimos, no lo expresamos verbalmente, pero las acciones lo dicen. Si creemos que existe algo supremo que coloca las nubes, los truenos, los rayos, la lluvia, los mares, los lagos, que existe que los animales, la vegetación, todo esto, sí, lo creemos. Pero muchas veces sacamos a ese creador de nuestro mundo. Entonces pensamos que nosotros somos los que creamos nuestro mundo. En cierta forma tenemos acción en nuestro mundo, pero no podemos desprenderla del creador, ni pensar que él no nos supervisa. Entonces, el rabino dice que existe, es muy importante esto, que podamos reconocer que existe un Dios global para no así, pero no así. Lo que les decía, muchas veces reconocemos que existe un Dios global, pero no que existe un Dios individual. Sí, el Dios mío, el Dios que dirige mi vida. Debo saber que yo tengo un Dios, que yo tengo un creador y que Él está presente en mi vida, en tu vida y en mi vida y que nos observa. ¿Qué dice la emuná? Que existe un creador que controla todo lo que existe y que todo lo hace para mi bien. Yo tengo que unir estos dos conceptos, el principio de que Él es Maxiu, ¿cierto? Que decíamos Maxiu, que Él existe, pero también es más guía, que controla todo lo que existe. Y así dice la emuná. Entonces, existe quienes dicen que Dios no le interesa, o sea, yo soy tan pequeña, tan insignificante, o sea, usted se imagina una galaxia, usted se imagina el universo, usted se imagina la expansión tan inmensa del universo, y usted dice, yo, tan pequeñita, que me veo como una hormiguita, Dios va a estar pendiente de mí. Yo no sé si les pasa, pero yo vivo en una ciudad donde tengo el privilegio de ir a un parque y veo una extensión de montañas inmensa, pero están llenas de casas, apartamentos, sobre todo apartamentos, edificios, hay muchos edificios. Y yo me los quedo mirando y pensando, ¿cuánta gente hay en cada apartamento, en cada casa, en cada habitación? ¿Cuánta gente? ¿Qué estarán haciendo? ¿En qué estarán pensando? ¿Pensarán en un Dios? ¿Pensarán en su creador? ¿Estarán preocupados? ¿Estarán pidiendo ayuda? ¿Estarán contentos? Yo me quedo mirando eso. Y solo estoy viendo una pequeña parte de una ciudad. Pero de pronto muchos podemos pensar, no, Dios va a pensar en mí, tan insignificante, yo pequeñita aquí, que nadie me oye, que nadie me escucha, que es más, casi nadie ni me conoce. Dice el rabino, que ¿será que acaso Dios le importa si tú tienes un dolor de muela, un dolor de cabeza? Si yo, cuando tengo un dolor de muela, le pido a Dios que me ayude con ese dolor, yo estoy diciendo que existe un creador de todo un universo, pero que Él también tiene cuidado de mí. Pero cuando yo saco a Dios de la ecuación, como siempre lo he dicho así, no, ¿qué le va a importar él mis muelas? Yo estoy diciendo que hay un creador de este universo, pero no de mi mundo. Mi mundo es otra cosa.
Entonces el rabino dice que es importante, nos cuenta varias historias. Y él dice que, o sea, nos cuenta unas historias muy interesantes. Existen en Israel unos museos donde están guardados muchos rollos de la Torá que fueron encontrados en el Mar Muerto. Entonces, se hace la pregunta de, ¿y esta gente que escribió esto? ¿En quién estaban pensando? Porque los escondieron de tal manera que nadie, absolutamente nadie los encontrara. Entonces, ¿para qué los escribieron? Si la idea es escribir algo para que los encuentren y se puedan utilizar, pues. Entonces, ellos dicen, él saca la reflexión y dice, porque esas personas llamadas esenios que escribieron eso, sabían que Dios existe y controla todo lo que existe. Y que ellos guardarían eso, pero en el momento indicado, en el momento justo, en el momento preciso, Dios mismo iba a hacer que alguien consiguiera esos pergaminos. Entonces dice que casualmente, usando esta palabra, que no existe casualidad, en el momento que se estaba peleando Israel por tener una nación, por ser libre, por tener una nación separada, aparecieron los rollos. Alguien encontró los rollos. Y él dice también, me llama mucho la historia porque él dice, hay un grupo de los soldados de Israel, hay un grupo que se llama Gashashim, dice él, que es un grupo muy bueno, que ellos son expertos en conocer bien la zona y conseguir lo que esté más escondido. Pero este grupo no había conseguido eso. Y fue exactamente en el momento que lo necesitaban que aparecieron. Entonces, me pareció tan impactante porque resulta que esta gente que lo escribe estaba consciente de que existe un Dios y Él controla todo lo que existe. Y que eso que estaba tan escondido iba a aparecer en el momento que se necesitara. También cuenta la historia de Moshe Rabenu. Él decía, Moshe Rabenu, para que usted no sabe, Moisés, la historia de Moisés, él, en la época que él nace, había una ley que mataba a los niños que nacieran, que tenían que buscarlos y matarlos. Entonces, su mamá, Yohebe, dice que lo mete en una canastica, un Moisés, hoy en día se llama Moisés debido a eso, una canastica bien cubierta y lo lanza al río. Entonces, el Ra viene y nos dice, analicemos algo. Ella lo lanza al río. ¿A qué lo lanza? ¿A dónde lo lanza? O sea, él dice, ¿a dónde manda a su hijo? ¿A un río donde se puede hundir y ahogar? ¿Donde hay animales, cocodrilos, lo podían matar? ¿Donde los enemigos los podían encontrar? ¿A dónde lo envió ella? Ella, Yohebe, sabía que existe un Dios y que controla todo lo que existe. Entonces, ella lo envió en manos de Dios. ¿Y qué pasó? Su hermana fue siguiendo así como para ver qué pasaba. Y casualmente, volvemos a la palabra casualidad, lo encuentra la hija del faraón y lo toma. Entonces, ahora este niño que estaba amenazado de muerte está resguardado en el lugar donde nadie lo va a buscar, en el palacio del rey, en el palacio de Parot. Entonces, ¿qué nos lleva a entender? Que existe un Dios y controla todo lo que existe. Porque luego pasan los años y este mismo niño crece y es el que va a salvar al pueblo de Israel, que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿había una supervisión o no había una supervisión? Porque pudo morir. Pudo ser uno más de los niños que muriera. Pero no fue así. Y lo más bonito que dice el rabino, y resulta que allí donde estaba, como Dios sabía que lo iba a necesitar para ser un guía de un pueblo, le dieron clases gratuitas de liderazgo y de reinado en el palacio. Entonces, en el palacio lo prepararon para que él pudiera guiar a un pueblo. Entonces, esto es tan maravilloso, darnos cuenta de la supervisión divina. Preciosas amigas, tú no puedes perderte esto. Tú tienes y tú te revisas tu historia y de seguro vas a encontrar más de una donde tú dices, ahí estaba la mano de Dios.
Mi vida fue guiada por la mano de Dios. Me pasó X, Y, Z y yo ni me imaginaba y Dios hizo eso. Entonces, entender que Él es un Matsui, o sea que Él existe y Él es más guía, que Él supervisa, que Él está pendiente de lo que existe, es uno de los conceptos fundamentales en la Emuná. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender nuestras vidas. Otro cuento que el rabino dice, para terminar, es que había un hombre que había escuchado un CD de un rabino, de un gran rabino muy bueno, había escuchado un disco y de verdad ya las enseñanzas muy buenas, pero como ya estaba cansado de escucharla, él un día dijo, ¿qué hago? ¿La boto? ¿La dejo por ahí? Se la voy a dar a otra persona. Resulta que él se la fue a dar a la otra persona, pero otra persona no la quería. No, vas a estar dando eso, chico. Pero este hombre no desistió, sino que dice que él lanzó el disco como si fuera un boomerang y lo lanzó y cayó dentro del carro de este otro hombre. Pero este otro hombre cuenta la historia que él era un vendedor de cerdos. Él era uno de los más grandes distribuidores de carne de cerdo en Israel. Porque quiero que sepan que en Israel hay gente que come cerdo. Aunque para los judíos eso está prohibido. Bueno, resulta que este hombre, cuando se monta en su carro y ve el CD, dice, pero a la larga no lo quiso botar, sino que lo dejó ahí, como iba en un viaje, que se volvió como pesado, que había mucha cola. El tipo lo colocó y se puso a escucharlo. Al pasar el tiempo, escuchando la historia de este hombre, dice, tan tremendo, que él viene y se puso a escuchar ese día. Dejó de vender cerdo, vendió su empresa y se convirtió en uno de los donadores más grandes del seminario de quien hizo el disco. Entonces, ¿qué lo causó? Alguien que pensó que lo dejó en manos de Dios. Dejó el CD ahí, el disco ahí, como que quien quiere y no quiere. Pero Dios, que supervisa toda nuestra vida, lo tomó y lo usó para la persona que lo necesitaba. Entonces, es tan hermoso, yo digo, wow, no podemos perder este concepto, que Dios existe y controla todo lo que existe. Él es Matsui y Él es un guía. Existe y controla todo lo que existe. Entonces, no existe la casualidad, preciosas amigas, no existe la coincidencia, no existe la suerte. Todo eso que ha ocurrido en tu vida hoy, muchas experiencias de tu pasado, han sido la supervisión divina, han sido la mano del Creador que han estado allí pendientes de ti. Aunque te digo, explicaba el rabino, hay personas que si no quieren la supervisión divina, Dios los deja quietos. Bueno, haga su vida. Usted es su Dios, haga su vida. Y ese es otro video que vamos a hacer. Así que, preciosas amigas, espero que te haya gustado este tema. Espero que hayas aprendido algo. Compártelo con alguien más. Porque recuerda que compartir emuná es dar vida.